Hola, mi nombre es Diana Auspicio y junto con Andrea Vázquez y Julián Alonso vamos a abordar el fenómeno de la migración, cómo se ha configurado y esto qué relación tiene con el pensamiento crítico. Para iniciar quiero abordar un paneo internacional por medio del autor Ramírez Gallego, quien hace un análisis de cómo se ha configurado la política de migración, esto a su vez que tiene de conexión todo el tema de seguridad y control, y un elemento importante que pone a dialogar es el concepto de la humanización o de deshumanización. Para ello, él toma 4 paisajes migratorios. Uno de ellos es el Mediterráneo. El otro paisaje migratorio tiene que ver con el mar de Andaman. El otro también está relacionado con todo el corredor de Centroamérica, y termina él dialogando con los sucesos que han pasado con Sudamérica. Uno de los elementos importantes que él plantea, que Ramírez plantea en su análisis, es que la política de migración se puede observar con relación también a la militarización que está teniendo las fronteras, lo que han venido teniendo las fronteras, y esto se debe a que los migrantes están considerados como un factor de riesgo, ya que según el discurso que manejan los diferentes países, es que son ellos los que han venido desestabilizando económicamente el país. Quien lo recibe son los que traen la delincuencia, son los que traen un mayor descontrol social. Con base a estos argumentos es que crean o buscan acciones para mitigar esa migración. Esa política con cara, o lo que argumentan ellos, es que va a tener una cara humana, pero a fondo, si uno analiza a fondo de esa política, uno puede observar que la cara humana, esa humanización que ellos plantean, pues no es tan humana. Y es lo que el autor viene a argumentar aquí. Entonces, coge factores para decir que no es humana, y lo argumenta con relación, por ejemplo, a todos los controles que están teniendo entre fronteras, en donde usan vallas, en donde usan también el control militar, en donde hace también un control judicial, pero también a su vez, y lo plantea con el ejemplo entre Estados Unidos y México, en donde Estados Unidos le pone una serie de sanciones económicas a México si no controla el pase migratorio. Son estos elementos que esta política plantea para mitigar la migración, en donde también ustedes han podido ver por redes sociales, por medios de comunicaciones, cómo se ha venido normalizando que los migrantes mueran en el momento de pasar de las fronteras, o esas líneas invisibles, esos límites invisibles, en búsqueda de mejor vida. Porque hay otro factor que coloca el autor acá muy importante, y es que ellos no migran porque lo deseen, sino migran porque hay unos factores que genera esa migración, factores de conflicto, factores de riesgo con relación a su vida, que peligra su vida, o mejores oportunidades de vida digna. Estos factores generan que las personas migren, pero también a su vez el país que recibe, hay una resistencia porque no quiere que ellos, los subdesarrollados, como les denominan los países subdesarrollados, vengan aquí a aprovecharse, a hacer su vida con las mismas condiciones que tienen los habitantes de los países desarrollados o mal llamados desarrollados. Bueno, y ustedes preguntarán, ¿esto qué tiene que ver con el pensamiento crítico? Y tiene todo que ver, porque uno de los autores que manejamos en el pensamiento crítico, uno de los elementos que resaltan
es la humanización o cómo estamos perdiendo la humanización, pero también cómo es que se ha configurado ese discurso de odio y esas políticas en contra de una población en concreto. Una de las autoras que le vengo hoy a mencionar es Angela Davis, quien plantea que al analizar este fenómeno también es importante observar y ver cómo es esa interseccionalidad en varios aspectos. Por ejemplo, cómo el fenómeno de la migración también está intrínsecamente relacionado con el racismo, con el sexismo y la xenofobia, pero también con todo el tema del clasismo. Estos factores vienen a configurar toda la discriminación y toda una cultura también de odio con relación a la migración. Es importante ver este fenómeno a la luz de estos pensadores críticos que nos dan elementos para el análisis y comprender qué es lo que está pasando y cómo desde los medios de comunicación, desde las políticas y desde condiciones económicas se ha venido configurando la, este hecho, esta migración, la migración como tal, y cómo estas bases también no dejan avanzar o construir unas políticas más humanas, más conscientes, respetando los derechos también de las personas, esos derechos a habitar otros territorios, pero ese derecho también a construir otras formas de vivir. Hay una frase muy importante que siempre llega a mi cabeza cuando hablo de migración y es que migrar no puede ser un delito y eso es lo que hay que romper. Siguiendo con el análisis que estamos haciendo con mis compañeras en el grupo, vamos a analizar el tema de la inmigración de las mujeres, niñas y niños hacia los Estados Unidos, ¿no? Eh, es de analizar que hay que tener una mirada bastante crítica frente a los hechos que allí ocurren a la llegada de las mujeres y de las niñas, ¿no? Sobre todo estas dos, de estos dos sectores, porque pues ellas se ven altamente vulneradas, estereotipadas y también con una clara señalización de que son empleadas únicamente de servicios, son mujeres empleadas para cuidar, mujeres que van a vender incluso su cuerpo, ¿sí? Y que allí se tiene ese imaginario, ese simbolismo cultural, ¿no? Lo que veíamos con los autores de pensamiento crítico y que hemos visto con el profesor, por ejemplo, el caso de Horkheimer o Theodor Adorno, en donde se plantea que ya hay un imaginario cultural, ¿no? Sobre todo desde el centro hacia la periferia y en este caso pues hacia las mujeres y las niñas, ¿sí? Que van llegando allí y que pues se ven simplemente como recursos prescindibles, recursos de trabajo, recursos eh, que pues se puede desechar cuando ya digamos que finalice su labor provisional. ¿Mm? Entonces, analizábamos a dos artículos científicos, el de Lázaro Castellanos y de Juanes, en su artículo científico Precariedad laboral, segregación racializada y movilidad temporal de las mujeres, en donde pues ellos lo que hacían era hacer relatos, entrevistas de mujeres que allí vivían en Estados Unidos y que tuvieron que emigrar por diferentes razones, ¿cierto? En algunos de los relatos, pues ellas manifestaban que no tenían derecho a nada por ser pobres, derecho a nada por ser también migrantes. Entonces esto es algo muy diciente y que pues deja entrever que el patronazgo que allí se da de sus empleadores también es bastante segregacionista, ¿no? Es de ver que pues nosotros como docentes en el aula tenemos esa función, ¿no? De desarrollar un pensamiento crítico precisamente contra ese, no contra ese centro, sino contra esa ideología cultural que se está adueñando del mundo, en donde
hay una subalternidad de diferentes categorías y en donde se está desarrollando cada vez con mayor acentuamiento eh, como una segregación racial. Entonces, hemos decidido trabajar en esto y analizarlo también con una mirada desde la escuela, en donde ellos tienen que aprender otros modos y medios de relación no subalterna con, con el norte y con las grandes potencias, ¿no? De colonizar ese pensamiento eh, para volvernos a construir en una identidad propia y evitar que cuando vayamos a estos países, eh, digamos, aceptemos a veces incluso un poco a la fuerza o por ese imaginario que hay allí como la subalternidad que no debería ser así. Hola, mi nombre es Andrea Vázquez y en este apartado del trabajo, junto con mis compañeros, queremos poner sobre la mesa tres conceptos: el de instrumentalización, discurso de odio y cultura de masas, que se venían estudiando desde la Escuela de Frankfurt a través de los autores Hockenheimer y Adorno, y queremos revisarlo un poco a la luz de la propuesta investigativa de los autores Miranda y Valera, quienes recientemente estudiaron el fenómeno de migración de la población venezolana y cómo ésta fue instrumentalizada en la coyuntura política electoral presidencial para las elecciones de Colombia en el año 2018 y de Perú para el año 2021. Entonces estos investigadores lo que hacen es analizar los artículos de prensa que abordaban esta temática previo a las elecciones desde una mirada más estadística, pero a medida que se iban acercando las elecciones, este tema se abordaba desde la crónica individualizada, lo cual le permitía a los candidatos empezar a hilar unas narrativas xenófobas que además deshumanizan al individuo que migra, pero además lo ponen en una postura del otro que es diferente, del otro que representa una amenaza, y se empieza a tejer ese discurso de odio, ese discurso xenófobo que además deja desprotegida a la población migrante, que además si ese candidato llega a acceder al poder o al cargo al que aspira, pues además se vuelve un problema estructural, porque entonces las políticas empiezan a apuntar y a reforzar esa discriminación hacia la población migrante. Mm, y también un poco analiza este artículo, entonces, cuando hablamos de cultura de masas, de pues cuál es ese rol de los medios de comunicación que inicialmente median entre el candidato político y entre la ciudadanía, que además pues tienen un peso específico porque pues tienen estos candidatos normalmente tienen una injerencia económica importante en esos medios de comunicación, pero además se crean entonces como conceptos claves que permitan asociar ese fenómeno y a esta población como una amenaza, y se les empieza a achacar además problemas sociales dependiendo del interés narrativo del candidato. Es decir, en Perú entonces estamos hablando de que a la población migrante entonces también se le achaca la responsabilidad de la falta de empleo, de inseguridad, y ya cuando lo estamos analizando un poco más adentro de nuestras aulas, pues digamos que es importante también identificar cómo entonces eso atraviesa también al docente como ciudadano, atraviesa también a los padres de familia como actores importantes dentro de la comunidad educativa, pero también atraviesa a nuestros estudiantes desde el ejercicio convivencial. Acá en Colombia pasan actualmente cosas incluso como pensar que se le están negando cupos en los colegios a los niños porque se están priorizando a los cupos de los niños de la población migrante.